Hoy continuamos nuestra serie Caminando hacia Edén. Caminando hacia Edén. Y voy a intentar hacer lo posible de contestar la pregunta ¿por qué importa lo que creo sobre la creación tal y como lo encontramos en Génesis? ¿Por qué importa lo que creo sobre la creación tal y como lo encontramos en Génesis? Y esto voy a intentar no ser académico, aunque es fácil ser académico con esto. Pero esto para nosotros es fundamental en nuestra fe, ustedes. Y honestamente, yo no había estudiado esto, no sé, yo llevo años. Me estaba recordando de cuando estábamos en high school, el bachillerato, y nos poníamos a debatir las horas que pasábamos debatiendo este tema en clase, y de ahí cuando salíamos de la clase, caminando de una clase a la otra clase, en los pasillos continuábamos los debates, y a veces nos poníamos de acuerdo, bueno, aquí a X fecha vamos a debatir, y ustedes dos van a ser pro lo que dice Génesis y en la Biblia, tú vas a ser ateo, tú vas a ser agnóstico, tú vas a ser pro evolucionista, y nos poníamos ahí y nos poníamos a debatir, aunque no creían eso, pero teníamos que ir y estudiábamos y llegábamos ese día, teníamos un moderador y lo debatíamos, pero honestamente ha sido años desde que estudié eso fue hace 10 años o más, desde que hicimos esas cosas, pero estas semanas, mientras estudiaba, me di cuenta de algo, y esto ha sido varias semanas, varios meses que Dios ha estado mostrándome esto en la historia humana, regresando cientos de años, pero la cultura no inicia atacando principalmente a Jesús, inicia erosionando el principio, nuestros fundamentos, ahí es donde ataca. El ataque no siempre es frontal, de una vez. Jesús, negamos a Jesús. Jesús no fue, hay unos que sí, pero dicen que Jesús no fue el Hijo de Dios. Jesús nunca murió. Jesús solo fue otro profeta. Algunos salen y de una vez lo dicen así, y muchos dicen, bueno, calidad. Bueno, si vas a creer eso, wow, no puedo debatirlo. Pero muchas veces no inicia ahí. Inicia erosionando nuestras bases, como que si fuera agua corriendo sobre una roca. Y el mundo va minando los fundamentos de nuestra fe. La semana pasada vimos la palabra de Dios y cómo ha sido atacada una y otra vez, y esa misma palabra se ha mantenido firme por siglos. Y hoy queremos ver una verdad, y una de las verdades más grandes que la palabra declara. No lo discute, no lo debate, lo declara con autoridad, y eso es que Dios es creador de todo. Dios es creador de todo. Y la realidad es que muchos como cristianos creemos en Dios. Nadie probablemente aquí me va a negar que Dios creó todo. No me van a negar Jesús tampoco. Pero nunca tomamos el tiempo para pensar y profundizar qué significa esto realmente y qué es lo que encontramos en Génesis. De hecho, estaba hablando con alguien esta semana y me dijeron, fíjate, Hedy, que nunca le había dado tanto importancia a Génesis. Y esa frase me dejó pensando. Me fui a la casa, acosté, cerré mis ojos, me dejó pensando en esto. ¿Cuántos de nosotros, aunque no lo digamos, en el fondo pensamos lo mismo? Que Génesis tal vez no es tan relevante a mi día y día, a mi vida diaria. No sé cómo es que la vida de Abraham es relevante a mi vida, y no sé qué es tan relevante de en el principio creó Dios. ¿Cómo lo aplico hoy? Hedy, yo necesito saber cómo va a terminar el mes, cómo no pelear con mi esposa, cómo criar a mis niños. La realidad es que lo entiendo. Y no creo que es por mala intención que no le ponemos atención a Génesis. A veces le tenemos temor a Génesis, porque no le voy a entender al 100%. Lo he leído y, bueno, una buena historia, pero no entiendo cómo aplicarlo. Nos intimida, surgen preguntas difíciles sobre la ciencia, fe y muchas veces sobre nosotros.
Y nosotros como iglesia y como pastores muchas veces preferimos enseñar de Mateo o de Lucas o de Juan o de Efesios o de Proverbios porque es más fácil, es más claro. A más B, hay principios claros, casi se predican solos. Pero es mucho más difícil predicar Génesis 1:1. Quizá pensamos que es muy complicado o es polémico o que no sabremos dar las respuestas correctas o encontrar las respuestas correctas. Sin embargo, yo quiero que piensen en esto. Génesis forma parte de las Escrituras que el mismo Jesús estudió y afirmó. Cuando Él declaró en el Sermón del Monte que Él no vino a abolir la ley y los profetas, Él también estaba hablando de Génesis. La ley está en Génesis, es la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y Jesús consideró a Génesis tan fidedigno y lleno de autoridad como el resto de la palabra. Así que si el principio es negociable, todo lo demás también lo será. Si el principio es negociable, todo lo demás también lo será. Es como los cimientos de una casa. Si no están bien puestas, se va a derribar la casa. Y si Génesis fuera solo una introducción poética, que hay personas que dicen que Génesis es una introducción poética, sin base real, entonces el resto de la Biblia se convierte en cuestión de opinión humana. Pero si Génesis es verdad, como nosotros lo creemos firmemente, entonces todo lo demás descansa sobre esa base sólida. Y para nosotros como cristianos esto importa para tu fe, importa para tus hijos, importa para cómo entendemos el mundo en el cual vivimos. En otras palabras, esto es lo que está en juego. Desde el inicio de la Biblia, el fundamento de todo lo que creemos, eso es lo que está en juego. Lo que está en juego cuando nosotros hablamos de por qué importa si Dios creó el mundo, de lo que nosotros creemos de la creación, no es nada menos que nuestra eternidad. Si tienen sus Biblias, yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a iniciar en verso 18. Lo voy a leer rápido, entonces va a ayudar si tienen ahí sus Biblias. Romanos 1, 18 al 25 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente, dentro de ellos, porque desde, verso 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos, hablando de los atributos de Dios, invisibles, su eterno poder y su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa, no hay excusa. Miramos a los árboles, miramos a la creación, miramos cómo es que sube el sol, cae el sol, miramos y estudiamos cómo es que todo está perfectamente creado y declara, hay un creador y su nombre es Jehová. Verso 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La consecuente corrupción del hombre, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos. Dios los entregó a su necedad, a su pecado, a su caos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. La creación está predicando hoy día y la creación también acusa. La creación revela los atributos de Dios, quien es poderoso, eternamente poderoso y divino. Y para nosotros, para la humanidad, no hay excusa. Y la excusa moderna, hoy día ya no es tanto aves o reptiles. Si leemos sobre la historia y diferentes religiones, sí hay. My voice sounding weird. Thank you. Pero hoy la excusa es: yo soy mi propio Dios. Yo decido mi verdad. Yo decido mi identidad. Yo decido mi moral. Y hay unos que han dicho que la ciencia ha enterrado a Dios. Pero lo que tú y yo creemos sobre el principio directamente influye lo que adoras. Si no le pones importancia, entonces lo que adoras somos nosotros mismos, o las cosas de este mundo, o nuestra comodidad. Y si yo creo que un Dios en algún punto sí formó las cosas que hay, entonces yo adoro a ese Dios. Y hay un montón, hay un panteón de esos en todas las culturas por toda la historia. Hay otros que creen que el universo mismo es Dios y entonces adoran al universo. Entonces lo que nosotros creemos acerca de la creación influye lo que adoramos, y lo que adoramos se convierte en Señor de nuestras vidas. Y entonces la pregunta no es qué teoría me gusta más acerca de la creación. La pregunta es: ¿quién es el Señor de mi vida? ¿La criatura o el Creador? Y ahí es donde Génesis no debate, pero declara. Entonces nos vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis 1:1. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, una vez dijo: la palabra de Dios es como un león. No tienes que defender un león, solo tienes que soltar el león y el león se defiende solo. Es una de mis frases favoritas de él. Me encanta. Y aquí Moisés, el autor de Génesis, no está defendiendo nada. No está debatiendo, no está tratando de explicar, no está haciendo un argumento. Él está haciendo una declaración soberana. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La Escritura no está pidiendo permiso a afirmar a Dios. Lo presupone y de ahí te invita. Si tú quieres creer en esto, aquí está la verdad. Lo vamos a ver ahí en hebreo. Aquí está detrás mía. Yo no puedo leer hebreo tal como está escrito ahí. Regresa. Pero no puedo leer todo. Lo intenté varias veces en casa. Solo podía la primera parte. Bereshit bara Elohim. Y ahí lo demás me salía raro. No me salía. Pero vamos a ver las primeras tres palabras. Las primeras tres palabras. Y con esas primeras tres palabras, la Biblia ya nos está dando una cosmovisión completa. La primera palabra, Bereshit, dice en el principio. Esto nos indica que Dios existe fuera de tiempo, fuera del espacio, fuera de lo material. El tiempo no contiene a Dios. Dios no es un personaje dentro del universo. Dios es anterior al universo y Dios es eterno. Pensémoslo de esta manera. Antes de que existiera un reloj o pudiéramos ver nuestro teléfono para ver a qué horas eran, Dios ya estaba.
Antes de que existiera un átomo, una planeta o una galaxia, Dios era Dios. Y eso es lo que hace esta frase tan fuerte. Génesis no está diciendo había algo y luego apareció Dios y lo causó orden. Génesis está diciendo Dios es el punto de partida de todo lo que es real. Y nosotros somos criaturas del tiempo. Nosotros vivimos con calendarios, con agendas, con proceso. Nosotros cambiamos. Nosotros aprendemos, hasta olvidamos cosas. Nosotros nos cansamos, pero Dios no es así. Dios no llega a ser, Dios es. Y Dios no tiene origen. Dios no tiene causa, Dios no necesita sostén, Él es autosuficiente. Él no depende del universo para existir, el universo depende de Él para sostenerse. Él no depende del universo y Él no necesita de nosotros ustedes. Y eso para nosotros es impresionante y hasta cierto punto incomprensible. Si Dios está fuera del tiempo, entonces Dios no solo ve tu presente, ve nuestra historia completa. Nos conoció antes de. Si Dios está fuera de la materia, entonces nada es demasiado difícil para Él. Y lo que tú estás enfrentando no es demasiado difícil para Él. Si Dios está fuera del espacio, entonces su presencia no es limitada. Y es por eso cuando empezamos aquí con Bereshit, no estamos entrando en un cuento antiguo, estamos entrando en la realidad más grande, y eso es que Dios es Dios. Y todo lo demás es creación. ¿Cómo es que se introdujo a Moisés? Cuando Moisés dice, y cuando me preguntan, ¿quién eres? ¿Cómo les digo? Contéstale, yo soy. Yo soy. Y de ahí tenemos la palabra bara, que significa creó. En el principio creó. Y esto es un verbo en singular, y es un verbo que se usa en la escritura con Dios como sujeto de una manera única, y solo se aplica a Dios. Este verbo solo se aplica a Dios. Viene con la connotación de que Dios creó sin depender de material preexistente. El término técnico que algunos usan es ex nihilo, que es latín para de la nada. Y eso automáticamente pone a Dios en otra categoría. Porque la humanidad, nosotros no podemos crear de la nada. ¿O alguien aquí puede crear algo de la nada? Nadie levantó la mano. Ok. Nosotros podemos formar, construir, cambiar, modificar, pero no podemos crear como Dios crea. Podemos tomar madera y hacer un mueble, hacer una casa. Podemos tomar ingredientes y hacer pan. Que me dio hambre. Puedo tomar metal, hacer diferentes herramientas con ese metal. Pero no puedo llamar a existencia lo que no existía. Solo Dios puede hacer eso. Es por eso que Bará solo se aplica a Dios, porque Él es el verbo que crea. Y por eso choca con el mundo también. Y el mundo choca con ese relato. Algunas ideologías dicen que la vida surgió sola, sin mente, sin diseño, sin propósito. Fue un accidente. Se llama evolución. Otros dicen que la materia o la energía que hay es eterna, siempre ha existido. Otros adoptan relatos antiguos donde dioses luchan y de violencia sale el mundo. Otros terminan divinizando la materia misma. El universo es Dios. Pero nosotros creemos algo que obviamente es totalmente distinto. En el principio creó Dios, no materia eterna, no lucha divina, no accidente cósmico. Dios creó. Y aquí es donde encontramos el primer nombre de Dios, Elohim. Elohim. Y es una palabra en forma plural,
que comunica majestad, soberanía y poder. No panteísmo. Eso sí es muy claro. No es panteísmo. No es un Dios en un gran catálogo de un montón de otros dioses. Él es Dios soberano y Él es el Dios que reina. Y aunque no vamos a profundizar esto hoy, porque creo que la otra semana vamos a tocar la naturaleza de Dios, pero este versículo nos muestra, aquí hay 4 puntos, si están tomando notas lo pueden ir a buscar en casa. Esto nos muestra que Dios es eterno. Dios es eterno. Dios es omnipotente. Es el Dios todopoderoso. Dios es necesario para la vida y todo lo que hay. Dios es necesario. Sin Él no hay nada. Y Dios es autosuficiente. Él no creó porque, es que yo necesitaba a Abner en mi vida. Es que yo necesitaba a José Juan en mi vida. Dios no nos necesita. Él es autosuficiente. Y esto destruye muchas cosas y muchas ideas que se levantan hoy día. Que Dios, dicen que Dios no produce, que dirían que el universo siempre existía, pero para nosotros Dios no es producto del universo. El universo es producto de Dios. Dios no surge del tiempo, el tiempo surge cuando Dios crea. Dios no depende de la materia depende de Dios. Por eso la fe cristiana no se adapta a la cultura o a la ciencia como filosofía para sobrevivir. La cultura cambia, las corrientes cambian, las verdades populares cambian y aún los modelos y teorías cambian, pero la palabra de Dios y sus verdades permanecen para siempre. ¿Cuántos aquí crecieron aprendiendo que Pluto era un planeta? Plutón, Plutón. Yo lo dije en inglés. Plutón es un planeta. Que hay varios. ¿Cuántos ustedes? Yo me recuerdo, yo hice proyectos, había carteles, tuvimos que hacer presentaciones, teníamos que aprender cantos, yo me recuerdo parado en cola aquí, contra la pared de primero, repitiendo los nombres de los planetas para recordarlos, porque ese día iba a haber un examen de los planetas. Plutón era uno de ellos. ¿Saben qué? Plutón ya no es planeta. Ya no categoriza como planeta. Lo cambiaron, creo que en el 2006 o algo así. 2006 fue. Y yo me recuerdo cuando lo cambiaron y yo dije, pero tanto trabajo yo aprendí. Para mí todavía es planeta. La ciencia cambia a ustedes. Cambia. Y no me estoy burlando de la ciencia. La ciencia es una herramienta maravillosa. Pero lo que sí estoy diciendo es esto: nuestros modelos cambian, nuestras conclusiones humanas cambian, pero Dios no cambia. La ciencia ajusta explicaciones, la Escritura no ajusta su autor. Y por eso Génesis no se negocia, porque no estamos defendiendo una teoría, estamos confesando una persona. Y otra vez me repito, la fe cristiana no se adapta a la cultura o a la ciencia que se presenta como filosofía para sobrevivir. La cultura cambia, los corrientes cambian, las verdades populares cambian, pero la palabra de Dios se permanece para siempre. Dios no está descubriéndose a sí mismo ustedes. Dios no está aprendiendo algo nuevo. ¡Oh, wow! Yo no sabía eso de Profe Luis. ¡Wow! ¡Qué bueno! Yo no había visto ese material. Dios no está aprendiendo. Él tampoco está improvisando. Dios es eterno y su verdad no envejece. Y si esto no es verdad, entonces tenemos que tirar toda la Biblia a la basura. Porque toda la Escritura asume esta verdad tal como lo estamos viendo ahorita.
Podríamos leer un sinfín de versículos, pero solo les voy a leer algunas. En la Torá, otra vez, los primeros 5 libros de la Biblia. En Éxodo, Génesis ya lo dijo, Éxodo lo repite, Éxodo 20, verso 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, afirmando que el Dios creó. Ok, entonces si esto no es cierto, hay que tirar la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Si nos vamos a los libros de sabiduría, solo voy a leer 2 en Salmos, pero Job, Salmos, Proverbios, todos lo afirman. Salmo 121:2 dice, mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Salmo 146:6 dice, Él hizo el cielo y la tierra, y siempre mantiene la verdad. Entonces tengo que arrancar Salmos, tengo que sacar Proverbios, tengo que tirar Job. Nos vamos a los profetas, y hay un montón en Jeremías, bastantes en Isaías, y los otros profetas lo dicen como eco, pero solo voy a leer uno, Jeremías 32:17. Tú has hecho los cielos y la tierra, por ti no hay nada imposible. Ok, ahora hay que tirar los profetas. Ya casi vamos toda la Biblia. Llegamos al Nuevo Testamento, ya tiramos todo el Antiguo Testamento. Si esto no es cierto, llegamos al Nuevo Testamento. Jesús lo afirma de sí mismo. Hechos lo declara en capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Y continúa predicando. En Hebreos 1:2 dice, por medio de su Hijo hizo el universo. Y Apocalipsis 22, ahora llegamos al terminar la Biblia. 22:13, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Ok, ahí tiramos toda la Biblia si esto no es cierto. Aún más, si vamos a Juan capítulo 1, si Génesis no importa, tenemos que arrancar Juan capítulo 1, que es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. En el principio, dice Juan 1 al 2, y vamos a saltar un montón y llegar al 14. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No creer que el Dios eterno, el increado, habló y todo fue creado, desconecta todo para nosotros. Porque si Génesis es mito, entonces la caída del hombre también es mito. Y si la caída es mito, entonces la necesidad de redención se convierte en metáfora. Y si la redención es metáfora, entonces la cruz termina siendo solo un símbolo religioso, no una obra real en la historia. Si Génesis es verdad, entonces Cristo no es solo Salvador. Cristo es Creador, hecho Redentor. Yo no creo que es casualidad que Juan capítulo 1 es un eco casi directo. En el principio estaba el Verbo. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios. Eso es creación de la nada. Dios no está reorganizando materia, otra vez lo repito. Dios no está peleando con el caos, como que si fuera el caos un rival de Él. Dios está trayendo a existencia lo que no existía. Y de ahí en Génesis 1:2 simplemente describe el estado inicial de esa creación, que estaba desordenada y estaba vacía. No significa que Dios encontró material. Aquí hay material, puedo organizarlo. No, significa que Dios creó un mundo que todavía no estaba formado y lleno, pero para ser habitado. Y como una casa que se construye, que está bajo construcción, pero todavía no tiene energía, todavía no tiene luz, todavía no tiene agua potable. Hay cosas que le faltan para hacer una casa donde podemos vivir, que tenga vida.
Y entonces Dios viene y pone en orden y dice, y dijo Dios, y dijo Dios. Y se repite esa frase, creo que son 6 o 7 veces. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. El centro del relato no es el vacío aquí. Aunque muchas veces hay muchos apologéticos y muchas personas que se enfocan en el vacío y dicen, ¿y ese vacío qué era? ¿Y cuánto tiempo llevaba? Y comienzan a hacer un montón de preguntas que no creo que podemos saber. Pero el centro aquí es la palabra. Y dijo Dios. Dios habla y la realidad obedece. Y entonces Juan nos dice, en el principio era el Verbo, y por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y el Verbo se hizo carne. Esa voz de Génesis tenía una identidad. No era solo una energía de la nada, no una idea ni una filosofía, era el Logos. El Logos, el Verbo, es una persona, y Él mismo, que habló galaxias a la existencia, entró en un mundo quebrantado y caminó entre nosotros. Él enfrentó el caos del pecado, el caos de la humanidad, el caos de la muerte, el caos de la oscuridad. El luz vino a la oscuridad. Y el mundo que quiere un origen sin orden, un origen sin propósito, Juan nos dice, la palabra existe, la palabra crea, y la palabra se hizo carne y nos da propósito. Y en la cruz, esa misma palabra, ese Logos, en la cruz, dijo, consumado es. Consumado es. No dijo, vamos a mejorar la humanidad un poquito. No dijo, ¿sabes qué? Vamos a organizar el caos un poco. Él dijo, está pagado y está terminado. Y eso nos da esperanza, porque si Dios puede hablar luz y puede traer orden, puede crear de la nada en Génesis, entonces puede hablar luz a tu corazón. Si Dios puede crear de la nada, entonces puede hacer algo nuevo donde tú solo ves ruinas. Es por eso que Pablo nos dice, si alguno está en Cristo, ¿alguien se sabe cómo termina este versículo? Una nueva criatura. No dice una criatura mejorada. Una nueva criatura es. No dice que es un caos reorganizado. Una nueva criatura. Por el mismo Verbo que estuvo allí al principio. Y así como el primer hombre, Adán, recibió aliento de vida, ahora nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Ya no pertenecemos, tú ya no perteneces al caos del pecado, perteneces al orden de Dios. Y así como Adán caminó con Dios, por lo que Jesús hizo, tú y yo podemos caminar con Dios. En Génesis vemos a Elohim creando y en comunión con su creación. En Apocalipsis vemos una nueva creación de Dios, nueva creación, con su pueblo redimido en comunión con Dios. Génesis a Apocalipsis. Y en Romanos encontramos, Romanos 8 nos recuerda que la creación gime, esperando esa manifestación. Y por Cristo, esa nueva vida ya comenzó en nosotros. Ya comenzó en ti. Génesis 1 para nosotros no es retórica bonita, no es poesía chilera, no es una historia calidad. Es fundamento. Porque si Génesis 1 al 3 no son ciertos, entonces toda nuestra fe y todo lo que profesamos sobre Jesús pierde su base. Pero si Génesis es verdad,
Entonces Juan 1 brilla con poder para nosotros. El Creador vino y el Creador te redime. Jóvenes, papás, escúchenme. Nadie está hablando de esto en neutral. No en la universidad, no en la primaria. ¿Cuántos libros no revisamos para asegurar que no venían ideologías incorrectas acerca de la creación antes de elegir los currículums? Y tampoco lo estás enseñando en neutral en tu casa. Nadie forma a la próxima generación en neutral. Jóvenes, ustedes no están siendo formados en la universidad en neutral. Padres, escúchenme. Sus hijos necesitan que ustedes tengan las respuestas, pero tal vez no lo necesitan todo hoy. Porque no vas a tener todas las respuestas. Ellos tienen preguntas. Josephine, no me recuerdo. Me hizo una pregunta hace 2 días. Ay, no me recuerdo qué era. Súper profundo. Yo le dije, voy a hacer lo mejor para contestarlo, pero no tengo toda la respuesta, mija. Y lo dialogamos. Lo que tus hijos necesitan de ti es que tú pongas un fundamento firme en sus vidas. Y el silencio, tu silencio, no los está protegiendo. Tu inseguridad de hablar sobre esto no los está protegiendo. Porque la neutralidad, otra vez, no existe. Les estás dando una cosmovisión acerca de cómo fue que Dios creó, o si no crees que Dios creó. Y si tú de verdad crees que Dios creó todo, cómo vives tu vida les está enseñando una cosmovisión a ellos. Si Él de verdad es Elohim, el Dios todopoderoso, el eterno, divino, y a Él me someto, ¿seguro que te sometes a Él, papi? Jóvenes, ustedes no tienen que reducir su fe para sobrevivir en la universidad. No tienen que ser víctimas ni absorber pasivamente ideologías que se presentan como, es que esto es obvio, es inevitable. Ideologías que se disfrazan como ciencias, como psicología. La educación nos está formando, los está formando a sus hijos, papás. Las redes, lo he dicho tantas veces, lo está haciendo. La cultura lo está haciendo. La religión popular lo está haciendo. Pero recordemos, todos recordemos, la palabra de Dios no es frágil. Tampoco es superficial. Dejemos de verlo de lejos. Metámonos, interactuemos con ello. Que nos haga preguntas difíciles y busquemos las respuestas a esas preguntas. Meditémoslo, crezcamos con ello. La palabra de Dios no es frágil y tiene respuestas a los debates que están poniendo en la universidad. Tiene respuestas. Toda esta serie que estamos haciendo ahorita de volver hacia Edén es para entender qué fue lo que Cristo restauró en la cruz. En Edén había presencia. Dios caminaba con Adán y Eva. Llegaba por la tarde. Imagínense cómo ha de haber sido eso. Había propósito. Lo vamos a ver más adelante. Fuimos creados con un propósito. Dios le dio propósito a Adán en Edén. Estaba la luz de Dios que estaba dentro de ellos y de ahí pecaron y algo fracturó. En un mundo oscuro, nosotros somos llamados
a ser luz. Tú, Tony, eres llamado a ser luz en tu trabajo. En un mundo caótico, Amílcar, tus clases no son caóticos. A veces sí va. Somos llamados a hacer orden, a traer el orden de Dios. En un mundo herido, nosotros aquí lo decimos, somos llamados a ser un refugio. Y cuando una comunidad de fe vive tal como lo que ha restaurado Jesús, hay matrimonios que se miran como lo que explica Génesis 1 al 3. Hay hombres y mujeres que viven en el propósito tal como nos diseñó Dios de Génesis 1 al 3. Hay personas que viven y tienen buenas respuestas a los ataques del mundo contra la Biblia, contra su fe, contra cómo es que creemos que Dios creó todo. Cuando una comunidad de fe vive de esa manera, no con orgullo, no a la fuerza, pero por medio de la palabra de Dios, viviendo y descansando en la plenitud de Cristo, se convierte en lugar donde otros pueden tener un encuentro con Dios, que es lo que nosotros buscamos, es nuestro primer paso. Deseamos que las personas tengan principalmente un encuentro con Dios. Él cambia todo. A partir de ahí, todo es para arriba. Bueno, voy a terminar con esto. Para mí fue abrumante escribir este mensaje. Yo tengo páginas y páginas y páginas de notas. Hay tantas diferentes teorías, ideas. Escuché horas de mensajes. Es abrumante. Y tal vez tú me estás escuchando y dices, Gedi, calidad. Llegaste a algunas buenas cosas, pero ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pues quiero terminar con dos cosas. Primero, si tú no has experimentado esta restauración de lo que encontramos en Juan 1, del verbo que estuvo en el inicio, que cuando Dios habló, trajo orden a todo, y ese verbo se hizo carne y nos rescató, nos redimió a nosotros. Si tú no has aceptado a ese verbo, ese Dios, el eterno Dios, todopoderoso, yo te animo, no te vayas esta noche sin hablar conmigo. Quisiera orar contigo, quisiera dialogar sobre lo que tú estás sintiendo en tu corazón, lo que estás pensando en tu mente. Y si no conmigo, tienes más confianza con Nora, habla con Nora, o tienes más confianza con Eben, habla con Eben, o con Rubén, puedes hablar con Rubén, o Abner. Ya les estoy mencionando un montón de personas. Queremos dialogar contigo acerca de esto y queremos que tú conozcas a ese Dios que toma caos y lo pone en orden. La segunda cosa es, tal vez ya lo conoces, y tal vez no le has puesto tanto coco a Génesis y aún todavía después de esto dices, ¿qué hago? Pues regresemos a lo básico. Toda esta semana, lee Génesis 1 al 3. Si quieres leer más, lee más, está bien. Pero lee Génesis 1 al 3. Puede que leas los 3 capítulos cada día, calidad. Alguien me dijo, José Juan me dijo, para el miércoles, del lunes al miércoles ya había escuchado todo Génesis. O ese mismo día escuchaste todo Génesis. En un día escuchó todo Génesis. Genial, calidad, su trabajo lo deja hacer eso. Tomó el tiempo, lo encontraste en YouTube o ¿cómo? En YouTube y escuchó a Génesis todo el día ahí. No sé cuánto tiempo lleva a escuchar todo Génesis. 4 horas. 4 horas. Calidad. Calidad. O tal vez lo quieres tomar sección por sección y solo lees sección por sección. Pero toma esta semana, lee solo esos 3 capítulos. No tienes que ir más lejos que eso. Y si estás tomando notas o toma foto de lo que sigue y hazte esas 3 preguntas. No son preguntas enormes, pero hazte esas 3 preguntas.
¿Qué me enseña este pasaje sobre quién es Dios? ¿Qué me enseña este pasaje sobre quién es Dios? ¿Qué me enseña sobre quién soy yo? ¿Y cómo me prepara esto para entender mejor a Cristo? No es súper complicado. Son cómo me prepara para ver a Cristo. 3 preguntas. Muchas veces, como les dije en la Academia de Liderazgo, yo creo que leemos la Biblia y nuestras mentes divagan o no lo entendemos porque no tenemos un objetivo cuando lo estamos leyendo. ¿Cómo lo hacemos cuando estamos estudiando para la universidad? En la universidad sabemos que viene el examen, sabemos que vienen preguntas, entonces estudio con un propósito. Pues hacemos lo mismo con la palabra. Estudia con propósito. Lee Génesis 1 al 3. Hazte estas 3 preguntas. Tal vez no logras contestar las 3, pero contesta uno o contesta al otro. Y toma un tiempo. Y papás, toma una de las cosas que Dios te revela ese día, aunque no tengas las mejores palabras para explicarlo. Toma uno de esos pensamientos, siéntate con tus hijos en la cena, si es que se sientan a comer juntos. Y solo dile, miren ustedes, yo estaba leyendo hoy en Génesis 1 al 3, estaba leyendo en Génesis 1:1 y aprendí esto y sentí que Dios me reveló, es que Él es eterno y no había contemplado eso. Dios es eterno, existe fuera de tiempo. Eso no es algo que puedo entender y tampoco lo puedo explicar, pero qué increíble que servimos a un Dios que está sobre todo y podemos descansar en la soberanía de Él. Estás creando cosmovisión. Tal vez mientras lo estás enseñando, van a estar gritando uno, el otro te va a hacer una pregunta que nada que ver. Me pasa con los patojos. Y le pongo, ¿y ustedes qué piensan sobre esto? Y Alexander dice, a mí me gusta cuando canta el pájaro. ¿Qué tiene que ver el pájaro con esto? Pero es ahí donde estaba su mente. Y ahí donde termina a menudo la plática y continuamos. Y más tarde, Josephine es la que viene y dice, papá, ¿y qué de esto? Ok. Y abrí una puerta. Podemos hablar. Comparte lo que Dios te está revelando. Comparte lo que Dios te está revelando. Y si no estás en un grupo de vida, únete a un grupo de vida. No aprendas solo. Únete a un grupo de vida. Tenemos como 15 grupos de vida. Entonces no hay una excusa para no estar en un grupo de vida. Si quieres estar en un grupo, por favor, habla conmigo o con Nora o con Rubén. Con gusto te ayudamos a encontrar un grupo de vida para ti. Pero no estudies solo. Únete, porque hay algo que pasa, o no, jóvenes, hombres que han estado en ese grupo del año pasado, cuando comenzamos a dialogar sobre esto en voz alta. Hay revelaciones, hay cosas que se cimientan en nosotros. Hay algo que cambia. Únete a un grupo de vida. Si se van con algo, recuerden esto. Entonces, Dios es soberano. El increado, ese es el Dios que servimos. El increado Dios. Bereshit, bara, Elohim. En el principio, creó Dios. Eso es lo que nosotros creemos. No que salimos de unas células que estaban en algún punto y conforme billones de años, ahora estamos aquí. No creemos que venimos de monos. No creemos que habían unas células en algún punto y de la nada estallaron esas dos porque tenían tanta energía juntas y todo se formó con precisión perfecta. No creemos eso. Dios habló. Y porque Él habló, se formó todo. Y nosotros nos sometemos a ese Dios. Y porque Él nos creó, tenemos vida, tenemos propósito. Y porque Él entró al mundo
somos redimidos. Y toda gloria sea a Él por siempre. Amén. Amén. Déjenme orar. Señor, te damos gracias que tu palabra, esto ha sido declarado por literalmente miles de años. Y esas verdades no han cambiado. Aunque religiones han cambiado, ideologías han cambiado, hay historias de la creación que se han perdido al tiempo. Pero tu palabra no cambia. Tu verdad no cambia. Señor, perdónanos donde nosotros hemos aceptado ideologías de este mundo, o donde hemos sido pasivos con esta verdad en nuestra casa o en nuestra fe, o hemos intentado o hemos creído ciencia al mismo nivel que creemos la palabra. Señor, perdónanos. Y una vez más nos sometemos a ti. Si tú eres el Creador, entonces nosotros adoramos al Creador, no las cosas creadas. Y creemos que tú eres Señor de nuestra vida y tú nos indicas y tú nos dices qué hacer con nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro tesoro, con el tiempo que tenemos en esta vida. Efesios nos dice que tú nos creaste con propósito y a propósito. Y nos sometemos a eso, Dios. Te doy gracias por cada persona en este cuarto. Te doy gracias, Señor, por el hambre que ellos representan. El hambre por tu palabra, Señor. Te doy gracias por las preguntas que se están haciendo. Te doy gracias por cada líder de grupo de vida que ha abierto su casa para dialogar la palabra de Dios, para orar juntos, para caminar juntos, profundizar en ti, para vernos más como ti. Bendice, Señor, a cada uno de sus líderes. Llénalos de sabiduría. Abre sus corazones y sus mentes. Abre nuestros corazones y mentes como iglesia a las verdades en tu palabra, tal como lo hiciste con los discípulos antes de ascender. Espíritu Santo, enséñanos hasta lo más profundo de Dios. Haznos conocer el Espíritu de Dios. Y ayúdanos a declarar estas verdades en nuestras casas, en la universidad, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra nación y hasta los confines del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.